Muy buenas noches, amigos del Coven Internacional Ecléctico. Esta noche esta noche comenzamos con una exposición del compañero Ismael Esteve Molina desde Barcelona, nuestro queridísimo druida, y viene con una exposición titulada Ungüentos, infusiones, decocciones y demás. Muy buenas noches, Ismael. Buenas noches. Encantado, ya me conocéis. A ver, sí, era para explicar un poco el tema, las diferencias que hay para sacar todos los beneficios de los vegetales, ¿no? En fin, los vegetales son seres complejos, igual que nosotros, y tienen muchas propiedades. No es solo minerales o vitaminas, ¿vale? Sino tienen muchas más cantidad de propiedades que depende cómo los utilicemos, le podremos sacar más rendimiento o menos rendimiento. En principio fue a raíz de una infusión que nos presentó Manuel esta semana pasada, creo, ¿no? Sobre el apio, que era interesantísimo, pero yo le quise decir que entre que aquello, más que una infusión, era una decocción. Sí, ¿Por qué? Pues se podría decir que esa corrección hizo que volviéramos a retomar el tema como al final vimos que era bueno el desarrollo de esta noche, ¿no? exacto, sí, sí. Porque yo te digo sinceramente, llevo años y años siendo amigo de las plantas, pero verdaderamente cuando me dijiste tú de que eso no era una infusión, sino que era una decocción, como que te volví a preguntar, bueno, y entonces ¿cómo sería una infusión? Y entonces tú ya me explicaste la diferencia y eran evidentes, pero a veces se nos escapan las cosas, ¿no? Exacto. Y la forma de preparar la planta también es súper importante, porque en la preparación de la misma podemos perder un montón de factores que serían interesantísimos para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, las infusiones es someter a una planta a una cantidad de calor durante un tiempo determinado. Es decir, la planta tiene muchas propiedades. Pueden tener alcaloides, pueden tener minerales, pueden tener aminoácidos, aceites esenciales, una serie de cosas que depende cómo se haga y de qué manera podemos perder la mitad o tres cuartas partes de su influencia en sí, ¿no? Entonces, hay una regla de oro para las plantas, que es la infusión, la decocción o la maceración. Son tres maneras de utilizar la planta, pero no todas sirven para las mismas plantas. Es decir, las partes más tiernas de una planta, como pueden ser las flores, las hojas o los tallos más tiernos, no pueden durar mucho la, 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 la ebullición con el agua, si no vamos a perder toda su esencia. Sí, nos quedarán los minerales y algunos aminoácidos, los más resistentes, pero todo lo demás lo perderemos. Los aceites esenciales se volatilizan, desaparecen con el mismo vapor y entonces eso yo lo aprendí haciendo, haciendo destilados, ¿vale? Con un destilador lo que haces es hacer pasar vapor de agua a través de una planta para sacar toda su esencia. Y de ahí te saldrán dos cosas importantes. Una son sus aceites esenciales y
los hidrolatos. El hidrolato también es tan importante como el aceite esencial. Lo que pasa que su poder de duración es mucho más corto. Un hidrolato te puede durar 1 año, 2 años, como mucho, y un aceite esencial puede durar cientos de años. El hidrolato es cuando tú pasas a través de un alambique, pasas el vapor de agua para sacarle la sustancia a la planta, tiene que ir a un refrigerador que ese a su vez refrigera el agua y separa el agua del aceite. El aceite esencial quedará en la parte superior porque, como sabemos, los aceites pesan mucho menos que el agua, entonces nos queda en la parte superior. Y el hidrolato será el caldo que salga de la planta en sí, habiendo perdido ya la parte del aceite, que lo vamos a separar por un embudo por decantación, lo vamos a separar. Iremos sacando todo el agua primero y el aceite lo iremos guardando hasta que tengamos una cantidad de aceite importante, que es lo que guardaremos aparte. Pues con permiso, Ismael, si te puedo hacer unas preguntas Y tanto. o aclararme unas ideas. Entonces, por ejemplo, hemos hablado del concepto hidrolato. Y estos son para yo aclararme, ¿no? He visto y he llegado yo a jugar un poco sin tener un alambique, sino con las propias tapas de las ollas y eso, de las cacerolas. He Sí. jugado a sacar hidrolatos de romero y alguno que otro, ¿no? Entonces, lo que sí entiendo por mirar de que a veces, para, por ejemplo, sacar el hidrolato de romero, lo más científico sería poner como una especie de rejilla encima del agua ebulliente, el romero en seca, así en seco, pero el vapor empieza a arrastrarlo, ¿no? Esa es la forma más profesional de sacar hidrolatos de romero, ¿no? Pero también es algo mágico el que cuando metes el romero en agua y sale el vapor de ese agua, es curioso de que al recoger ese vapor, uno podría pensar a priori, podría pensar de que el vapor sale como agua pura, pero sin embargo, al volverse a condensar se le puede volver a recoger ese vapor y resulta de que ese vapor lleva ya arrastrado mucha esencia del romero, ¿no? Y eso sería una forma de coger también hidrolato, ¿no? Exacto. Pensar un momento que los hidrolatos son casi tan caros como el propio aceite esencial. La única diferencia es que el aceite esencial de romero es puro, pero el resto del romero, de su esencia, pasa a través del vapor y cae al hidrolato, que es lo que vamos a utilizar para un montón de cosas. Se puede utilizar por ejemplo, ha salido el romero, pero el romero es depurativo, el romero es desinfectante, el romero es un gran desinfectante de la sangre. El romero va bien para el cabello, para evitar la caída de alopecia, ¿no? Para los dolores musculares, va bien para una infinidad de cosas impresionante. Pero claro, es que la planta en sí del romero, aparte de ser muy rica en aceite esencial, también lleva otros componentes muy importantes, como pueden ser los aminoácidos. Lleva muchos aminoácidos. Eso es importantísimo para que no lo perdamos, porque si cogemos por ejemplo, una mata de romero y la hacemos hervir durante 1 hora, por ejemplo, en la ebullición se va a perder casi todo, ¿vale? Entonces,
estamos perdiendo una parte esencial. Pero para evitar esto, una forma muy fácil de aprovechar casi todas las propiedades que tenga la planta en sí sería también la maceración. La maceración es, dijéramos, cuando una persona no tiene un alambique que no puede destilar, la mejor forma es macerarlo con dos componentes, o con alcohol o con aceite. ¿Vale? Si necesitamos macerar cualquier planta en aceite, en un par de meses, a partir de 18 días podríamos decir que ya es aprovechable. Pero si lo dejas un par de meses es mucho mejor. Eso en cuanto estamos hablando de los alcoholatos, que es la esencia sacada a través del alcohol. Y cuando decimos que son aceites, estos aceites son macerados con la planta en sí, pero necesitan como mínimo un par de meses, como mínimo. Que yo normalmente la mayoría de aceites que tengo, ahora tengo el aceite que estoy haciendo, es aceite de María, ¿vale? Lo tengo en maceración con un aceite que tiene las moléculas pequeñas, que es el aceite de almendras dulces. Esta es otra historia, la viscosidad de los aceites. Hay aceites ese aceite que se le recomendaba a las madres que se quedan embarazadas para no tener estrías, es un aceite como que es de primera calidad para la piel, ¿no? Y muy aconsejable para masajes. El aceite de almendra podríamos decir de que es exquisito para maceración, ¿no? Para uso tópico, ¿no? Exacto, ¿por qué? Porque, a ver, te cuento, el aceite de oliva es tan bueno Para la cocina. como otros aceites, pero tiene sus moléculas, son muy gordas. Entonces, la epidermis, cuando tú te frotas aceite de oliva, te quedas pringado y estás horas con el aceite allí que va penetrando poco a poco a través de los poros de la epidermis, ¿vale? El aceite de almendras dulces es mucho, sus moléculas son mucho más ligeras y pequeñas, y al cabo de poco, una vez has hecho el masaje, ya te ha penetrado en la piel y por descontado sus principios activos. Es por eso que se utiliza bastante. Para la piel es muy bueno el aceite de almendras dulce. Por ejemplo, un aceite mixto sería el de girasol. El de girasol tiene las moléculas entre las del aceite de oliva y las de almendra. Hay otros aceites que son mucho más caros, pero claro, contra más difícil es obtener el aceite, más caro resulta la obtención o la compra de los mismos, ¿no? Piensa que el aceite de almendra se hace por centrifugación. Se prensa, pero se centrifuga a mucha velocidad para poder sacar todo el aceite. Sale una pasta que se prensa, y una vez prensada, el agua queda encima, el caldo de las almendras, pero encima del caldo de las almendras queda un hilillo de su aceite. Es muy curioso que el aceite de almendra de máxima calidad te suele poner a veces en los botes. El aceite de almendra de por sí es de suma calidad porque tiene una capacidad de darle elasticidad a la piel y unas propiedades muy buenas, ¿no? Pero algunos distinguen la etiqueta diciendo de que han sido elaborados en frío, de que es como tú dices, sacando la centrifugación, prensando, pero sin utilizar caldera ni de ningún tipo, ¿no? Que todo eso lleva a lo que tú has estado contando de que hay procesos que le dan más caña a las propiedades o otros que son más sutiles, que digamos que maltratan
menos a la planta, ¿no? Y sacan la esencia de mejor manera, ¿no? Que es eso lo que también se acaba distinguiendo de todas estas cosas, ¿no? Exacto. A ver, ya como te he dicho, la planta en sí, las plantas en general tienen muchos elementos, desde los aceites esenciales, que dijéramos, es la esencia de la planta en sí, la que contiene toda la información de la planta, hasta, ya digo, puedes tener hasta lo más básico, que serían los minerales, las fibras y otros elementos, como depende de qué planta, por ejemplo, hasta los alcaloides, ¿no? Los alcaloides sirven para curar, pero sirven para matar también. Todas las plantas que tengan alcaloides, por ejemplo, la familia de las solanáceas, pues tienen un alcaloide que se llama solanina. La solanina te puede llegar a matar o puede llegar a curar. Pensar por un momento, por ejemplo, que los homeópatas, en las bolitas estas de anís que te venden, ¿vale? Ahí hay esencia, casi todas las esencias que trabajan ellos son, podríamos decir que son plantas venenosas. Y lo que van a buscar en sí, en microdosis, es que el efecto de este alcaloide que te estás tomando, en la microdosis que toca, haga un efecto similar a la reacción de la enfermedad en sí. Entonces el cuerpo llega a perderse, ¿no? Decir, a ver, yo estoy enfermo, tengo estos síntomas, estas reacciones, mi cuerpo genera fiebre para defenderme, mi cuerpo genera, por ejemplo, yo qué sé, una inflamación generalizada. ¿Para qué? Para evitar movilidades inútiles y tal, ¿no? Entonces, lo que hace la homeopatía es generar los síntomas de la enfermedad. Y al final, con las dosis, se va diluyendo, la misma enfermedad acaba por desaparecer. Pero casi todo, ya digo, está tratado, si os fijáis, en los prospectos que te los ponen en latín, podéis ver que la mayoría de las bolitas llevan alcaloides y plantas venenosas en sí. Es muy curioso de que esa filosofía parece que queda hoy día en las manos de los homeópatas, pero sin embargo el propio símbolo, uno de los símbolos más antiguos de la farmacia, de la medicina, es una serpiente enroscándose en un cáliz, simbolizando eso, ¿no? Simbolizando de que el doctor conoce los venenos, pero incluso deja de ver venenos o que comprende mucho de que la cantidad y la precisión es muy importante en los procesos, ¿no? Por ahí también hay un dicho que dice que en exceso es malo hasta el agua y el deporte. Y es una realidad. Si una persona hace... El exceso es malo siempre. Y el deporte, que parece algo muy bueno, si te excedes, pues ya pues va por mal camino, va rozando la lesión y el castigo al cuerpo y es algo muy distinto. Entonces, por recopilar un poquito, Ismael, por recopilar un poquito, cositas que hemos estado viendo. La maceración, perdóname que yo se dan cabezotas por aprenderme bien la lesión. La maceración se hace bien en alcohol o en aceite. Exacto. La maceración es bastante positiva. La maceración tiene como contra de que es un proceso que tarda un tiempo. No es como el alambique, que empiezas el experimento y lo terminas. La maceración tiene un proceso de espera, pero como el resultado muy bueno es que es un proceso que ha tratado muy bien a la planta macerada y consigue muy buenos resultados, ¿no? Recomendaríamos el aceite de almendra para plantas que vayan a tener uso tópico y otro tipo de aceite si van a ser
introducido en el arte de la cocina, por ejemplo. Sí, sí. A ver, por ejemplo, podemos hacer con aceite de oliva, podemos hacer aceites aromáticos. Coges una ramita unas hojas de laurel, una ramita de tomillo, otra de la planta que estábamos comentando, un ajo y no sé qué más, lo dejas macerar durante un tiempo y tienes un aceite para las ensaladas riquísimo, ¿vale? El laurel es muy propicia para el tema que, enlazándolo con lo anterior que hemos hablado, porque es una planta que he sabido que con sus 3 o 4 hojitas es muy buena para calmar dolores precordiales, dolores menstruales, es muy buena, por ejemplo, para los músculos, es muy buena para rehabilitar rápido el organismo, pero también es famoso de que el laurel tiene una cantidad que tiene que conocerla porque en el momento que te excede, al igual que cualquier otra cosa que hemos dicho, ¿no? Pues ya viene un poco con la contra. Exacto. Perdonadme que estoy un poco Esto, charlatán hoy. eso pasa en muchas plantas, incluso en plantas que alucinarías. Por ejemplo, familia de las solanáceas. Tienes el tomate, tienes la patata, tienes bueno, ahora no me sale ninguna más, pero la patata, el tomate son 2 solanáceas increíbles. Toda su planta en sí es venenosa, menos lo que estamos aprovechando, ¿vale? Es venenosa en la cantidad, porque yo no creo en los venenos. Yo creo que es eso, es la cantidad que te administres. Puede ser beneficiosa o puede ser contraproducente. Y entonces te puede complicar la vida o te la puede arreglar. Por ejemplo, una ensalada de tomate es tremenda, pero no hagas una infusión con sus hojas y sus flores porque vas a durar poco tiempo. Por eso decía el otro día, hablando con Mati, que entre medio de las tomateras, si estás sudando, te empieza a picar la piel, incluso te pueden salir eczemas urticantes debido a la solanina que desprende las tomateras. Otra planta venenosa que utilizamos. Y esos efectos, perdona, esos efectos te lo puedes hacer sin ni siquiera tener por qué rozarte, ¿no? Exacto. Sí, sí. Otra planta que está considerada venenosa y es comestible es las judías, ¿vale? Los que son las judías tiernas ¿cómo se llama? Las judías, els fasols, las judías, las mongetas, ¿cómo se llama? Los chícharos, Las alubias, las alubias, perdón, Sí. que no me salía el nombre ahora. Sí. Las alubias. tienen muchos nombres, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que al hablar mucho en catalán, entonces a veces me cuesta recordar palabras en castellano. Fesols, claro. Sí, bueno, pues las alubias, tanto como la baya en sí, que la comemos como verdura. La vaina, las judías verdes. Sí, las judías verdes o seca ya, la habichuela. Sí. Pues Habichuela o alubias. Esto es comestible, pero el resto de la planta es muy venenosa también. Entonces hay que ir con cuidado, por ejemplo, que cuando compras las alubias, bueno, congeladas, muchas veces te ponen trozos de tronquitos. Y tú todo esto lo pones al fuego, lo pones a la olla de presión, lo calientas, lo haces y eso suelta una cantidad de alcaloide que te puede perjudicar y no sabes por qué. Otra cosa que hacemos cuando pelamos las papas, a veces tienen un color verdoso. Esto es la famosa solanina. Esto es mejor quitarlo. ¿Vale? Cuando tú coges una patata y la pelas,
Si ves que sale un poco verde por encima de esto, lo quitas hasta que el tubérculo quede blanco o del color que sea, porque hay patata roja, hay patata negra, hay patata blanca, hay patatas de muchos colores, ¿no? Pero hay que ir con cuidado con la solanina. La solanina tiene un defecto que te destroza el hígado y no te das ni cuenta. Y cuando te das cuenta ya tienes una cirrosis, ¿no? Entonces dice, pero si este hombre no bebía, no tomaba alcohol y ahora resulta que le han detectado una cirrosis. Pues a lo mejor comía demasiada solanina y la solanina le destrozó el hígado. Muchas plantas que tenemos en casa de estas ornamentales, de estas plantas de interior, también son venenosas. Si supiéramos todas las que nos pueden matar o pueden matar a nuestras mascotas, como gatos y perros, que ha pasado, pues nos haríamos cruces, ¿no? De plantas que son majísimas y preciosas, pero cuidado con las mascotas, que si comen la planta se pueden intoxicar. Pero volvemos a lo de las infusiones y tal. Tres Ismael, ¿puedo hacer cosas, una consulta? sí. Es que estoy anotando. Sobre la solanina, lo de la papa del tubérculo, es Sí, cuando, bueno, uno la pela y queda el tubérculo igual verde, aparte de la cáscara, ¿verdad? sí, ¿Eso es un hongo? no. Eso es, ¿No? eso es que le ha dado mucho el sol al tubérculo y ha soltado ¿Ya? la solanina. O sea, se ha Pasa que, convertido en la parte ah, más superficial que toca la piel. ujú, mm, ha chupado mucha solanina y es mejor quitarla. ya. Porque acá en Chile, por ejemplo, hay un estudio que habla de la papa también, pero de la papa chilota que le llaman o del sur de Chile, que contiene un hongo. Y generalmente allá son los casos más grandes de que nacen bebés con espina bífida, o sea, con la columna abierta. Ah, Pero vale. también es por un hongo de la papa, por eso no sabía si era el nombre, así que gracias por aclarar. El hongo de la papa, cuando tú abres una papa y el interior está cristalizado, ¿no os habéis dado cuenta alguna vez que Sí, sale como la papa vacía y hay como como si fuera una geoda, como una cristalización exacto. interior? Ese es el hongo malo, Ok, el que hay que ir gracias, con cuidado. Y empieza como gracias. unas manchitas interiores que después se va haciendo grande, se va comiendo el interior del tubérculo y va haciendo como una cristalización. Ok, gracias, Ismael. De nada. Y, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de tubérculos y raíces y tal, una, un- las infusiones tendrían que ser con muy poco calor. Entonces, es decir, las infusiones para poder aprovechar la planta en sí son, como he dicho antes, las flores, las hojas y los tallos tiernos. ¿Vale? Con eso se pueden hacer infusiones. Con las decocciones, que sería un proceso de ebullición más largo, es las cortezas, las raíces, los tubérculos, las partes más gruesas de las plantas, donde que hay que utilizar mucho más tiempo la ebullición, que es la decocción, para poderle sacar sus principios activos. Y entonces están las maceraciones, que se pueden poner cortezas en maceración, se pueden poner flores, se pueden poner trozos de tronquitos, o incluso la escorza.
La corteza. La corteza de los árboles. Se puede hacer en maceración, tanto en alcohol como en aceite. Una cosa importante a la hora de hacer una maceración, tanto en alcohol como en aceite, dejar de que la planta se deshidrate. Es decir, si yo cojo una planta fresca y la pongo inmediatamente en alcohol, ¿qué pasa? Que esa planta que yo he puesto en alcohol tiene agua en su interior, porque es como todos los seres vivos, todos tenemos agua y necesitamos el agua, ¿no? Para hacerla, en este sentido, para hacer el proceso de la clorofila y transformar lo que es el monóxido de carbono en oxígeno. La planta es el proceso que hace durante el día y cambia su proceso durante la noche. Es como nosotros, que hay un miedo y una falsa creencia que si tienes plantas dentro de la habitación, se te comen el oxígeno y te mueres. Pero eso no es verdad, ¿vale? Porque ellas exhalan mucho más oxígeno y se quedan el monóxido de carbono. Eso de día. Y de noche lo hacen a la inversa, pero sacan poco monóxido de carbono y ingresan poco oxígeno también, porque al no tener que hacer la fotosíntesis, pues por lo tanto es como si durmiesen también las plantas. Entonces, para aclarar, porque me voy por las ramas, infusiones es coger una planta y cuando empieza la ebullición del agua, se tira la planta, se apaga el fuego y se tapa la cazuela o donde vayas a hacer la infusión. Si la dejas 5 minutos, esa cantidad de líquido, esa infusión será suave, y si la dejas más de 10 minutos, veréis que es mucho más fuerte y que el color de la infusión se oscurece bastante. Si esto lo hacemos, ya digo, con plantas frescas, lo que haremos es que el agua del interior de la planta no deje entrar el agua que tiene el exterior. Y esto evita que la infusión salga perfecta. De cocción, pues sí, puede ser una mezcla de raíces, de cortezas, de tronquitos, y eso lleva, pues ya digo, como mínimo unos 30 minutos, 20 minutos, depende de lo que quieras sacarle de la esencia a la planta en sí. Y la maceración, dos cosas. La maceración en aceite es poco aprovechable, es más bien para uso tópico y para hacer masajes y para que penetre a través de la epidermis, nos pase a los vasos sanguíneos y nos vaya al interior. El producto que queremos aplicar, porque a lo mejor en plan digestivo no es admisible. Es decir, que nos puede, yo qué sé, depende de qué planta, te puede ocasionar vómitos o te puede ocasionar malestar o mal de barriga y tal. Y de esta manera, introduciéndola a través de la piel, de las partes de la piel donde hay más vasos sanguíneos, es más fácil penetrar la planta sin tener efectos secundarios. Por ejemplo, las brujas, los ungüentos que hacían, los hacían con plantas, por ejemplo, la mandrágora, la belladona, el estramonio. Todas estas plantas se las ponían en las axilas y en las ingles, las dejaban macerar con la
la grasa de los cerdos. Y eso lo hacían porque les entraba rápidamente a la sangre y podían ir a volar. Cogían su escoba y se iban volando. Pero esto tomado como una infusión te puede matar, que no es lo mismo. Y la forma que tenían ellas es de introducirse estos alcaloides a través de los vasos sanguíneos de las zonas donde tenemos más cercana la sangre de la epidermis. O lo que hacían los chamanes rusos. Por ejemplo, los chamanes rusos utilizaban mucho la manita muscaria. Es una seta, es la famosa seta de los cuentos de hadas y todo, que es la típica roja con manchitas blancas, que son las casitas de los gnomos y tal. Pues esta es la manita muscaria, que en todas las guías y en todas las partes pone que es venenosa, pero no es verdad, no es venenosa. Lo que es alucinógena, y es un alucinógeno bastante importante. No lo puedes tomar a la ligera porque tienes que saber lo que haces. Y los chamanes rusos, ¿qué hacían? Se lo hacían beber se hacían una infusión y se lo hacían beber a los presos. Y cuando los presos estos orinaban, ellos se bebían el orín para tener sus reacciones y conectarse con los dioses sin los efectos secundarios, porque provocaba vómitos y provocaba un malestar a la persona que se lo tomaba increíble, con fuertes dolores de estómago y se encontraban fatal. Pues se lo hacían tomar a ellos, a la gente que estaba presa, y ellos se tomaban los orines, alucinaban, se conectaban con los dioses, pero no tenían los efectos secundarios que padecían los pobres que se les hacían tomar la infusión. Yo me acuerdo que hace años la probé una vez, pero yo la dejaba secar al sol y una vez seca me la tomaba como si fuera con el café con leche, me la tomaba como si fuera una galleta. Untaba el producto con el café con leche y me la iba comiendo, ¿vale? Con una ya tenía bastante. Y la verdad es que si no llego a estar acompañado por una persona que tenía bastantes conocimientos, hubiera podido tomar bastante daño, ¿eh? Es muy peligrosa, eso sí, porque se te dispara y ves de todo. Incluso dicen, el monje que escribía sobre los pitufos, sobre la papá pitufo y toda la familia de los pitufos, era un monje francés. Decían que este hombre tomaba la manita muscaria para inspirarse. Hombre, es muy curioso porque, no sé, por así decirlo, no me atrevo yo a hablar en nombre de ningún grupo, pero sí que siendo amigo del grupo de amigos, pues puedo tener una opinión y puedo decir, ¿no? Y yo creo que se ve claro que nosotros, como decimos aquí, hablamos de las dosis, hablamos de todo, hablamos de las experiencias personales, pero es curioso el ver que no procuramos juzgar más allá de las cosas que se dicen o que se cuentan, ¿no? Lo que sí es verdad es de que tiene su lógica, de que haya muchos caminos dentro de la magia, de que haya muchas posibilidades, muchos rituales, muchas iniciaciones y más en un grupo ecléctico donde se comparten cosas de muchas culturas y de muchos lugares, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hemos tenido incluso una compañera de México que nos estuvo hablando de su experiencia con la ayahuasca y lo aceptamos porque es enriquecedor, pero también, por ejemplo, ha habido el comentario de
de un muchacho que también ha comentado algo, y es curioso como todo tiene su pro, su contra, y nosotros no es que juzguemos las cosas, pero sí que procuramos medirlas, ¿no? Y es lógico a lo mejor de que un joven quiera tener una experiencia y quiera probarlo, pero también tiene su lógica de que después de haberlo probado y haberlo experimentado, pues se pueda llegar a saber ya de lo que se habla, a tener una experiencia, y como decimos, es algo que no son tampoco juegos de niños, y que y que son plantas muy, muy, muy potentes, ¿no? Y al ser tan potente tiene su lógica de que una vez que ya se haya experimentado, o que tiene su lógica de que haya muchas formas de interpretar y de encarar ese tipo de sustancia, ¿no? De personas que no la necesiten nunca, de personas que la hayan necesitado alguna vez, la experiencia, de personas que se vuelquen con ese tipo de actitud, no sé si yo creo que me haya hecho entender un poco, pero Sí, tenía sí, ganas de expresar la idea. sí, sí, perfectamente. Por ejemplo, Quisiera algo ahí, Manuel, discúlpame. ¿Puedo agregar algo ahí al...? y tanto. Por supuesto que sí. Bueno, eh, hace rato le dije de que es solamente entender el ser humano que tenemos que saber quiénes somos. Entonces, en la búsqueda de saber quiénes somos, muchos quieren tener la experiencia con el ayahuasca, con el San Pedro y con muchos otros eh, vegetales que son de un poder para liberar la glándula pineal. Porque nosotros, los seres humanos, venimos obstruidos por diferentes eventos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Un ejemplo, en la excretación tenemos que entender de que analmente defecamos y por la parte del aparato reproductor tiramos los líquidos. Y por la piel también tiramos transpiración. Por la mucosidad tiramos por las vías respiratorias tiramos mucosidad y por la piel también tiramos acné cuando tenemos exceso de grasa, pero también es lindo recordar de que en la glándula pineal también estamos atascados y obstruidos. Entonces, el ser que muchas veces busca esa experiencia porque ya más o menos tiene una guía de que por ese lado puede liberar su glándula pineal. Y es lo que nos va a llevar a entender que nosotros somos seres de luces con muchos potenciales en las dimensiones donde vivimos. Solo eso quería agregar. Exacto. Muy bien, muy bien. Pensar también una cosa, que la epidermis segrega sudor, líquido, agua, sales, grasas, pero también respira y también absorbe, ¿vale? Yo creo que La palabra de hecho está muy vinculada porque la palabra es transpiración. sí, Y es fundamental para temas de temperatura. Bueno, no hay por qué definir mucho lo que es la piel, pero sí es verdad de que participa en ese intercambio de una forma total, ¿no? exacto. De hecho, es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano, que hasta ahora no se definía como órgano en sí, pero la piel humana es el órgano más grande y es muy complejo y sirve para regular no solo la temperatura, sino incluso para sacar los tóxicos, yo qué sé. Mira, se hizo hace muchos años, sin querer, se hizo una película de James Bond. No me acuerdo el título de la película, pero habían unas chicas que se pintaban todo el cuerpo con purpurina dorada, ¿vale? Pues 3 de estas chicas tuvieron muchos problemas porque les pintaron todo el cuerpo y se empezaron a ahogar.
las tuvieron que ingresar y tuvieron tuvieron problemas, y entonces dijeron, bueno, solo pintar menos la espalda que no se vea, o la parte que no se vea de la mujer en sí, pues no la pintamos, pero solo podemos pintar una parte. Se dieron cuenta por esto precisamente, porque al pintar toda la piel, aquellas personas dejaban de respirar y se les acidificaba la sangre, pero muchísimo. Y otra cosa también, para no tener frío, en los países donde el Polo Norte y tal, pues ¿qué hacen? Se cubren la piel de grasa de foca, se la ponen por todas partes, pero la grasa de foca les ayuda a no tener tanto frío, pero es transpirable también, o sea que les ayuda a respirar a través de la piel. Bueno, seguimos con el tema de las infusiones. Los alcoholatos. Es que si hago yo, por ejemplo, algo con alcohol, un principio activo de una planta en sí con alcohol, claro, no me la puedo tomar. Sí te la puedes tomar. El concentrado que hay en el alcoholato en sí, tú tienes que utilizar, evidentemente, alcohol que se pueda consumir. Por eso aconsejo, cuando hagáis un alcoholato, hacerlo con una bebida blanca, como por ejemplo la ginebra, el vodka o bebidas de este tipo, ¿vale? Haces el alcoholato, lo pones a macerar con las plantas que quieras. Puedes hacer un combinado de plantas o una sola planta en sí. Si vas a utilizar ese alcohol para uso tópico, ventajas y desventajas del alcohol en uso tópico. El alcohol se evapora enseguida. Por lo tanto, los principios activos que contenga aquel alcohol, ¿qué pasa? Que penetrarán rápidamente al organismo. Esto es una ventaja. Desventaja, que reseca la piel. Cualquier alcoholato. Cualquier alcoholato que tú te pongas en la piel te la reseca y te deja y tienes problemas porque te quema la parte superficial. Manera de arreglarlo, la zanahoria. El betacaroteno de la zanahoria, cuando tú hagas un alcoholato, pones la planta así y pon un trozo de zanahoria dentro. O una entera, pero partida a trozos, ¿vale? Y ponla con el alcoholato que vayas a preparar. Eso sí, una vez hecho el alcoholato, que puede ser de unos meses o incluso un año, filtrarlo, separarlo todo y ponerlo en un bote de cristal oscuro, que no le dé la luz del sol. Entonces, con el betacaroteno de la zanahoria, ¿qué pasa? Que no solo penetra bien en la piel, sino que también evita que la piel se reseque y la protege. Otra cosa, va genial con las infusiones. Por ejemplo, yo tengo alcohol de romero, tengo alcohol de hipérico, tengo alcohol de María, tengo alcoholes de varias cosas. Si tú quieres bebértelo, ¿qué haces? Con que es una esencia lo que hay. Pensad que aquello es la planta, mucha cantidad de planta en poco espacio. O sea que está súper concentrado. Entonces, yo, por ejemplo, a hacer un alcoholato utilizo 2 litros de alcohol con planta y el jarrón lleno de la planta en sí. Eso es mucha cantidad de planta en sí. Y entonces, ¿qué hago? La pongo en una infusión. Pongo 10, 12, 14 gotas como mucho
en una infusión de, por ejemplo, yo qué sé, estamos hablando del tomillo, por decir algo, ¿no? Tengo alcoholato de tomillo y quiero mezclarlo con una infusión de valeriana o de María Luisa o de la planta que queráis, ¿vale? A manzanilla, por ejemplo. Entonces coges, cuentas 14 gotitas y las pones en la taza donde tienes la infusión de María Luisa. ¿Qué pasa? Que el alcohol, al contacto con el agua caliente, se evapora. Ese alcohol ya no existe, pero el principio activo queda. Y es lo que utilizarás en la infusión. O sea que puedes incluso con los alcoholatos, puedes reforzar infusiones. ¿Y más problemas con alcohol? No. Cuidado con los alcoholes que venden en la farmacia, que normalmente llevan unos componentes químicos que lo ponen expresamente para no tener, para que la gente no se los pueda beber, ¿vale? Hay un alcohol que es el bueno, que es el etílico, pero hay un alcohol que es malísimo, que es muy venenoso, que es el metílico. Es el que se saca el gas metílico. Cuidado con ese alcohol, que es el que normalmente dicen que es alcohol para quemar, que lo venden en muchos sitios. Mucha gente se ha intoxicado y ha muerto intentando beberse el metílico y no el etílico, ¿vale? El etílico es el que se puede tomar. Pero, por ejemplo, aquí en España el problema que tenemos es que está penalizado con muchos impuestos. Entonces, la gente que vive cerca de Andorra se va al país vecino, se compra no sé cuántos litros, que es otro peligro, porque el transporte es muy peligroso, porque es muy volátil y inflamable. Se ponen 4 o 5 garrafas de 10 litros en el coche y si tienen un accidente, pues adiós muy buenas. Dice, caray, es que ha explotado el coche. No, el coche, por ejemplo, los coches solo explotan en las películas, ¿vale? En la vida real, pocos coches explotan. Sí que arden y puede haber una deflagración, pero solo deflagración, no explosión. Si ahora queréis hacer alguna pregunta sobre alcoholatos, ungüentos, hay ungüentos todavía no hemos tocado, pero solo he dicho aquel de las brujas. Pues yo tengo algo que añadir. Venga. Mira, sabes que yo acostumbro mucho a hacerlo, a sacar los aceites, pero bueno, yo lo estoy haciendo con el alcohol, ¿vale? Al principio me dijeron que no importaba que se hiciera con alcohol de 95. Sí. Entonces yo lo estaba haciendo, pero me estaba dando un problema de estómago enorme. Claro, porque es alcohol puro. Claro. Entonces solamente quería eso, añadirlo porque también hay que tener muchísimo cuidado, que aunque sea alcohol de curar, ¿vale? De este que se vende en farmacia, pero hay que tener mucho cuidado porque es que te puede perforar el estómago. Vamos. Bueno, pero tendrías que beber bastante alcohol, ¿eh? No unas gotitas de alcohol. Yo estoy hablando, por ejemplo, si tú haces un alcoholato y tienes una planta, yo qué sé, romero, pues una planta de romero pongo alcohol y hago alcohol de romero. Ese alcohol de romero, y yo si me lo tomaré 14 gotas. No me voy a tomar un vasito de alcohol de romero. Porque claro, entonces aquello es brutal. Aparte es que es como si te comieras media montaña de romero, porque ya es fuerte por sí, porque el romero también Pero tiene. perdona Ismael, pero es que tú nos estás hablando también de cosas muy finas, ¿no?
Porque, por ejemplo, si yo cojo, por ejemplo, una botella de vodka y le echo romero, lo que tengo es una esto estoy aprendiendo de ti, ¿eh? Si yo le echo romero a un litro de vodka, le echo un buen puñado de romero, pues resulta que después de 2 meses tengo una amaceración de la planta del romero en alcohol, ¿vale? Y tú lo que nos estás hablando es de coger el alambique, echar el romero en agua y resulta de que después de pasarlo por el alambique, lo primero que te empieza a salir son los alcoholatos y los hidrolatos, ¿no? No, el alcoholato lo hago con maceración. El hidrolato es el resultado de pasar por el alambique. El alambique Vale. suelta dos líquidos. Uno es el aceite esencial que queda en la superficie y el resto, que queda como un caldo bastante blanco, como si fuera leche, es el hidrolato. Gracias, me va quedando más claro ahí el asunto y las posibilidades. Gracias. Bueno, Vale, pues a ti. lo que yo estaba diciendo es que hay que tener también cuidado con las cosas que se van agregando. Porque mira, yo como ya te dije, estaba así, eran unas gotitas, ¿vale? Pero eran Sí. unas gotitas, ¿dónde eran las gotitas? Porque no eran en el agua, bueno, eran en agua, pero también eran en zumo de limón. Entonces date cuenta que eran 2 ácidos, Ajá. ¿sabes? Y ese puede ser que sea el daño que a mí me estaba haciendo. Ahora lo estoy haciendo con el arco del Boca, ¿vale? Y ese sí me está yendo bastante bien. Sí, Y para otra cosa es que el arco hay también que evaporarlo, ¿no? el alcohol, a la que tenga contacto con agua caliente, se evapora solo. Ajá. Puedes hacerlo de otra manera. Puedes calentar un poco, calentar, porque no queremos perder Eso, los pero no que principios hierva. activos de la planta. Lo puedes calentar un poco y encenderlo. Bien. Entonces se quemará, ¿vale? Se Es que, quemará, es que lo hice y me salió hasta la llama. ¿eh? Me salió hasta la llama. Yo, claro, pero que hay que ir con cuidado porque esto después puedes montar allí un cirio que te tengan que ver los bomberos ¿Qué pasa? Se me quemó por decirte, vamos. aunque a lo mejor le doy la idea a alguien para que vengan los bomberos a su casa, ¿sabes? y, y es capaz de pegarle fuego. Y ahora digo, ¿y ahora qué hago? ¿Dejo que siga o la tapo y apago el fuego? Porque Por digo, sofocación, lo tienes que tapar. claro, porque si no que me va a prender la cocina entera, pero vamos, de todas maneras, cuando hay poquita llama, ¿hay que esperar que se consuma la llama o hay Sí, que...? sí, sí, que se consuma y ya está. Vale, A ver, ya. un poco de alcohol tampoco te hará daño, Ujú. ¿vale? Aunque ahora están los promotores de las vacunas, están sacándose las pulgas de encima y están diciendo que los próximos años van a haber muchos cánceres debido a que a la gente está bebiendo vino. Llevamos 2000 años bebiendo vino y ahora todo el Exacto. mundo tendrá cáncer. Ahora imagínate, y los monjes estarían y los sacerdotes estarían muertos hace rato de cáncer todos. Yo estuve en el monasterio de Santas Creus, ¿vale? ¿Y sabéis qué tenían los monjes cada día? Una hogaza de pan. Les daban una hogaza de pan, les tocaba, ¿eh? Y 3 litros de vino. Por día, digo, por no eso, imagínate a dónde están todos con cáncer o qué pasó. Exacto. Imagínate si a las 5 de la mañana se levantaban y cantaban lo que hiciera falta. Divinos cantaban. Bueno, pues yo tenía otra cosita que decir.
Mira, el otro día me metí en el YouTube y estuve investigando un poquito sobre los aceites y demás. Y Sí, vi el aceite de pino y el aceite ay, de ciprés, vale. ¿vale? Y la verdad que estaba muy bien, pero hay que tener también mucho cuidado porque mira, yo por ejemplo soy alérgica a las dos. O claro, Entonces, entonces es un problema. Pero quiero sí, decir que normalmente los aceites, unos son los que tú te prepares y lo otro es eso, lo que compres industrial, eso es que antes ¿vale? hay que hacer una prueba porque te puede hacer daño. Lo O mismo claro, puede ser tú alérgica y no lo sabes. sí, sí, no, no, evidentemente. Y ahora cada vez hay más alergias, pero ¿debido a qué? Sí. No debido a... No, Porque la no, gente antes no era alérgica a nada, ahora es eso, alérgica a todo, pero es debido a las porquerías que nos no, están metiendo en el claro, cuerpo. claro. Porque la harina no es harina, la leche no es leche, el, el- el queso no es queso y todo lo industrial cada vez hay que ponerlo entre comillas, porque la cosa no es así. Pero bueno, los que tenemos todavía la suerte Sí, de vivir en el campo y que nos traigan la comida al vecino, porque ha plantado unas coles o unas coliflores y dice, mira, que me sobran unas cuantas, ¿las quieres? Pues adelante. Pues sé que aquel vecino que me las trae no le pone porquerías. Y antes de irlas a comprar, pues o el intercambio entre unos y otros. Mira, que ahora hay una señora, pobre, una viejecita, que cada miércoles me trae huevos. Va vendiendo los huevos por aquí. Es un matrimonio que ya son viejecitos y el hombre ya no puede cultivar su terreno. ¿Y qué han hecho? Soltaron las gallinas en el terreno que cultivaban las verduras y ahora tienen gallinas por todas partes y huevos en cantidad. ¿Y qué hacen? Pues la mujer, digo, pues véndalos. Y el otro día me dijo, tengo ajos tiernos plantados y tengo también no sé qué. Digo, coño, se lo compro todo, todo se lo compro. ahí está, Claro. Pues, Mael, una cosa que yo te voy a comentar, digamos, de los aceites, bueno, para hacer comestibles, digamos, los aceites esenciales. Eh, bueno, por lo menos yo sí trabajo con una marca que, bueno, que la historia es muy interesante del quién fue el que creó esos aceites, bueno, la marca como tal, no los aceites, ¿verdad? Y Ajá. cómo fue él haciendo él mismo los aceites. Ya, bueno, él murió hace que el año pasado o antepasado. La esposa queda ahora a cargo, pero bueno, él tuvo un accidente muy grave, le han dicho que iba a quedar pues fatal, o sea, que no se iba a recuperar de muchas cosas, no sé exactamente qué fue todo lo que le pasó, y él empezó a meterse a estudiar aceites esenciales, incluso viajó al Tíbet, viajó a ciertas zonas donde se crecen solo ahí ciertas cosas, bueno, y creó esta marca y compró las granjas para que digamos saber que desde la granja, de hecho así viene el sello, de la semilla al sello, así viene el sello, dice eso, semilla al sello, Ajá. porque él se encarga que todo el proceso fuera sin meterle nada, sin todo esto, ¿verdad? Sin nada químico agregado, nada, y son sumamente puros, o sea, pues hasta se siente, ¿verdad? Porque yo lo que uso más es el difusor, casi no uso para comestible, a menos que tenga algún malestar o algo así. Y ellos también venden para echar dentro, digamos, adentro como las capsulitas, como si fueran las cápsulas de los medicamentos corrientes, digamos, de los Vale, de sí. farmacia, pero son cápsulas de origen vegetal, o sea que también se digieren, no tienen nada de químico. Entonces, al echarlo uno adentro de la capsulita, te la tomas, no te afecta el estómago y si se Claro. absorben los aceites. Eso, bueno, lo comento no por la marca para que la busquen, pero no sé si lo podrán conseguir, pero verás que así
pues uno puede, digamos, hasta echar 2 o 3 diferentes, depende de la mezcla que quieras usar y obviamente los que puedas mezclar, y uno los puede digerir y no te causa, digamos, acidez o gastritis ni nada de eso. Pero, pero cuidado con los aceites, porque hay aceites, a ver, el que no se aceite pueden. es tan potente, es la esencia misma de la planta, es el alma de la planta. Sí. Ahí está todo. Y hay aceites que 3 gotas se podrían matar, por ejemplo. Exacto. Entonces hay que ir con mucho cuidado a saber lo que te estás administrando. Hay aceites que te puedes beber litros que no te va a pasar nada. Hay aceites que son muy caros porque la manera de obtenerlos es difícil. Por ejemplo, todos los cítricos, aceite de mandarina, aceite de naranja, aceite de limón, aceite de ¿cómo se llama aquella otra? ¿Ilan? ¿O? Ilan. Huele muy bien. Bueno, que esa es carísima. Eso es carísima. Sí, muy cara. Eso es que ese aceite hay que hacerlo por centrifugación. Es decir, ponerlo en unas centrifugadoras, hacerlo ir a toda y casi todos los cítricos van por centrifugación porque no se les puede sacar de otra manera. Y claro. Y son los que más me encantan. Y eso es el problema. Para oler. Es como el aceite de bergamota. El de bergamota. El aceite de bergamota es carísimo, pero claro, carísimo. Pero es que un chiquitín te puede costar 40 euros perfectamente. A lo mejor 40 toneladas de piel, bueno, sacas una botellita. Muy pequeña. Claro, entonces necesitas mucha cantidad de planta para obtener muy poca cantidad. Y eso es carísimo, claro. Además, unas máquinas que son bastante sofisticadas. Pero bueno, ya digo, con los aceites, con la esencia de las plantas en sí, hay que ir con mucho cuidado. Una cosa es una infusión normal y corriente, ¿vale? Coges tu manzanilla, la pones en agua hirviendo, la tapas 5 minutos y es una manzanilla suave. 10 minutos y es una manzanilla ya que es más contundente. Y si la dejas un cuarto de hora, tal. Y si otra cosa, las infusiones, si no dejas que la planta se seque, que le vuelves al mismo tiempo que tú has puesto tu infusión en tu taza y has colado la planta, si la planta todavía está mojada, caliente, y le echas agua caliente encima, la dejas y te sirve para una segunda vez. Todas las infusiones sirven para 2 veces. Las decocciones se oxidan enseguida. Es utilizar la decocción y tomarla lo antes posible. No dejarla, porque si la dejas, se oxida y veréis que de un día para otro el agua queda casi negra. Y esa es oxidación. Simplemente es oxidación y ha perdido la mitad de sus propiedades. Me han hablado de la de mandarina, que dice que está súper exquisita. Otro cítrico, claro, sí. Pero es que es carísima. Dice que está más buena que la de naranja, con la cáscara, la cáscara de la mandarina. Sí, se hace siempre con las cáscaras. Piensa que cuando tú coges una piel de naranja, de mandarina, de lo que, córtalo y verás que tiene como una especie de bolsitas con líquido. Si tú coges las bolsitas estas y la aprietas, te saldrá el líquido disparado. Incluso si le pones un mechero delante, verás que se enciende. Sí, sí que es verdad. Pues eso es el aceite esencial de la planta, está en las bolitas estas, entre la piel y la corteza superficial. Pero los cítricos, ya digo, los cítricos son muy caros, porque se tienen que hacer frescos para obtener el aceite esencial. Necesitan la piel que no se seque, porque si se seca ya no vale.
Tiene que ser fresca al momento y de forma rápida. Y con centrifugación, que es bastante complicado. Eso no podría tener una máquina de estas, me costaría una fortuna. Pues lo vi hacerlo con la de limón y de naranja, pero en aceite, una maceración. Sí, macerar la piel del limón, la piel de la naranja, pero quítale la parte blanca, siempre. Sí, porque la parte blanca amarga también, le quita todo el sabor. Eso cuando hacemos limoncello, ¿vale? El licor, le quitamos la parte para que no amargue, porque yo hago también licores y hago licores de muchas plantas. Y bueno, y ya digo, la ratafía la hago, mi ratafía que la tengo aquí, que hice 60 litros la última vez, ¿no? Pues le pongo 40 plantas. 40 plantas distintas, todas. Y lo dejo macerar 40 días y 40 noches, a sol y serena. ¿Eso qué quiere decir? Que con garrafas de cristal lo dejo en el patio, ¿vale? Entonces, el sol de día calienta la garrafa y el alcohol que hay con todas las plantas. Eso se calienta y lo remueve todo. Por la noche, ese alcohol se enfría, lo vuelve a remover todo. Y así saco toda la esencia del interior de las plantas que le he puesto. Y una vez pasados los 40 días, eso lo filtro, lo separo y entonces cojo, hago un almíbar, ¿vale? El almíbar normalmente se hace con 1 kilo de azúcar por 2 litros de agua. Si puede ser agua de manantial, mejor. Si puede ser agua embotellada, también. Si puede ser agua del grifo, mejor que no. El agua, como sea de manantial, es mucho mejor. Que sepa a agua, que no sepa a nada más ni lleve otras porquerías. Eso hago el almíbar. Normalmente le pongo 1 kilo de azúcar, pero medio kilo de azúcar blanco y medio kilo de azúcar moreno. ¿Vale? Y eso lo fundo con el agua, despacio, 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 hasta que el agua queda transparente. Y una vez queda transparente, la dejo enfriar. Y una vez está templada, el almíbar está templado, perdón, lo mezclo con el alcohol que he sacado la esencia de las plantas. Aquello lo mezclo rápido, se enfría mucho más rápido, evito que se me evapore el alcohol, siempre pierde algún grado y lo embotello. Lo embotello y lo dejo guardado. Y ahí lo tengo en la parte de arriba de la casa, guardo las garrafas con los principios activos. Sí. Y os aseguro que os gustaría. Una copita de esto por la noche anima mucho. Un limonchelo, ¿no? Sí, mira, el limonchelo tengo, porque el limonchelo me lo trae un vecino, que yo se lo cambio por el licor que hago yo. O sea, viene mi vecino que hace el limonchelo y le cambio una botella por la otra. Yo le doy una de las mías y él me da una de las suyas. Pues lo tengo en el congelador y no se congela, ¿eh? Una copita de limonchelo está, pero buenísimo. Y él la aprendió a hacer de unos italianos. Y es el mejor limonchelo de la comarca. Pues lo Aparte que es buenísimo. Que la piel de la naranja macerado en aceite, cuando Sí. tiene ya su proceso y quiere ya utilizarla, está buenísimo siendo un bizcocho. Una cosa a decir, si compras naranjas, si pueden ser de orgánicas, mejor. ¿Por qué? Te lo digo, porque le ponen cera a las naranjas, las pasan por agua y cera para que brille.
La naranja natural, ¿vale? Tiene como un polvillo blanco por encima y son bastante feas de color. Entonces, para que tengan un aspecto más bonito, le ponen como una cera. Esta cera, si tú lo pones con aceite para macerar, pues no sacas bien el proceso. Pues ahora que has dicho eso, yo le compro las naranjas a una muchacha que vamos, que las cultiva ella. Dice que son ecológicas, que no tienen Pues perfecto. ni componente ni nada así, pero sin embargo vienen todas blancas. El polvillo Claro, ese blanco. claro. Lo mejor es lo natural. Todo lo demás, lo que pasa que para que tengan mejor color o para que tal, a las verduras les ponen incluso la luz. La luz en la tienda donde venden las verduras es un fluorescente especial, igual que el de la carne, que son fluorescentes especiales para destacar. Por ejemplo, la carne se ve más roja y la verdura se ve más verde. Pero tú coges la lechuga aquella que la ves verde, la ves muy maja, la sacas a la luz del sol y te ha cambiado el color completamente. Claro. Son las trampas que hacen para venderte, para que te atraiga más a visual, ¿no? Que siga una atracción visual. Lo garantizo porque he sido carnicera durante 4 años. Claro, claro. Que Y sí. eso los que no le ponen... Eso sí, porque la luz quema, ¿eh? La luz quema la carne. Pues claro que la quema. Hay mucho cuidado también porque es que la quema. Y Y quema al dependiente de donde lo quema. Eso. Porque son infrarrojos. Claro, son pérdidas. Y tú no te das cuenta, tú estás allí trabajando y aquello te va pasando factura. Sí. Yo tengo una preguntita ahí para ir como fijando algunas cosas porque en medio mucha información y se me mezclan los datos. Los alcoholatos y los hidrolatos. O sea, el alcoholato era por maceración. El alcoholato es por maceración, sí. Igual que Y los aceites. Aceites para masajes, depende. claro. Y después estaba el hidrolato, sería como era el residuo de la destilación. ¿Pero eso sirve Exacto. o como Eso residuo, sirve digamos? casi tanto como el mismo aceite esencial. Pero su poder de tiempo útil es de un año o una cosa así, más o menos. Así como el aceite esencial te puede durar cientos de años sin que pierda ninguna propiedad, el hidrolato, evidentemente, al año, y depende de qué planta, se pueden salir hasta hongos, ¿no? Si no lo tapas rápido porque, claro, piensa que sale del vapor que ha pasado por la planta y sale completamente desinfectado, porque está ardiendo aquello, ¿no? El agua del refrigerador tienes que irla pasando cada momento porque si no, no enfría. Y el producto que sale, ya digo, un añito o así. Pero sirve mucho, sí, y tanto. ¿Y para ser destilados, digamos, siempre se arranca de una maceración o de una decocción? ¿Es indistinto, digamos? El destilado, sí. El destilado es poner la planta seca en un recipiente del alambique. Hay otro recipiente que es donde se pone el agua. Eso lleva un filtro en medio, como una rejilla, y tú pones la planta seca encima y el agua debajo. Y aquello le prendes fuego, pasa por una especie como de digestor y un refrigerador que lo que hace es enfriar el vapor y al enfriar el vapor van cayendo las gotitas. Van cayendo todas las gotitas. Si tú haces un
un destilado de alcohol, por ejemplo, si haces alcohol, las primeras 10 gotas del alcohol que vayas a hacer, tíralas. ¿Por qué? Porque es el famoso el metílico, ¿vale? Eso es súper venenoso. Mucha gente se ha intoxicado. Una cosa es el etileno y la otra es el metileno. El etílico te lo puedes aprovechar, incluso puedes beber, y el metílico que contiene el gas metanol, eso hay que desecharlo. Y con que es más volátil que el etílico, es el primero que sale. O sea que las primeras gotas de la solución hay que desecharlas siempre. Ah, está bien, yo bueno, es que entendí, no entiendo nada de todo esto, esto es nuevo. Pero medio me confundí, pensé que se podían sacar, digamos, que los aceites esenciales se podían sacar a partir de eso. El aceite esencial siempre es destilado. Pero siempre así con la planta seca, digamos, y como que el vapor la va trabajando. Exacto. Pero nunca, exacto, digamos, es como que hiervo primero la planta y después le paso por el refrigerador y me sale el aceite, nunca. O sea, eso es otro tipo de producto. Es otro tipo, sí. Ok. A ver, la mayoría de la gente no tiene una máquina para destilar, un alambique, ¿vale? Entonces, la forma más fácil de hacer un alambique utilizable es la maceración. La maceración en aceite o la maceración en alcohol es el alambique de los pobres. Ok, ahora entendí. Hay alambiques que están muy bien de precio, que, bueno, los puedes comprar a China. Son alambiques de acero inoxidable, pero que te tardan, no sé cuánto te tardan, porque desde China, desde que te lo envían, aparte que te pueden llegar no muy bien, o que te venden una moto que después no es la que tú querías comprar. ¿Me entiendes? Entonces, lo más fácil, lo más barato es ir a la tienda, comprar vodka, comprar ginebra, ir a casa, coger la planta. Eso es otro problema, el reconocimiento de la planta en sí, porque claro, es conocer la planta. Lo normal es que vayas a una herboristería, a un arbolario, compres la planta y entonces hagas tú el alcoholato que quieras. Y una vez la obtengas, lo que pasa que ya te digo, más de 3 días deshidratando la planta ya no es aconsejable. Por eso que yo, por ejemplo, voy a la montaña, recojo las plantas que necesito, las deshidrato yo y las preparo yo. Pues una receta que hice fue la del aceite de rosa, ¿vale? Que la hice con aceite de almendra. Y luego la filtré muy bien. Y esas mijitas de los pétalos de la rosa que quedó cuando lo licué, pues quedó muy bien exprimidita y las eché con aceite de semilla de uva Vale, negra. perfecto. Y es un auténtico exfoliante. Ah, sí. porque es que has puesto los pétalos también. Claro, los pétalos con la semilla de la uva triturada. No, pero eso lo tienes que filtrar para separarlo. No, estaba muy bien filtrada, muy exprimida, vamos, de ahí no salía nada. Pero luego cogí y el aceite de semilla se las agregué Vale. a ese resto. Vale. ¿Vale? Un exfoliante muy bueno es los restos del café. También. Los pozos del café, sí. Muy bueno, sí. Y es fácil. Hay una chica de aquí del pueblo que hace jabón y todavía tengo un trozo de pastilla
y es exfoliante porque va rascando. Y además tiene una particularidad que el café tiene cafeína. Y la cafeína es un desengrasante muy potente. Quita las grasas. Una forma de sacarte la celulitis de encima es con la cafeína. Entonces, escoger una planta que tenga cafeína, hacer una infusión o una maceración con aceite y untarte las partes que normalmente son los glúteos, donde tienes la celulitis, y se la va comiendo y te desaparece. Mira, hay una señora muy mayor en el Facebook que trata, más que nada anima a la gente para que tienen problemas de fibromialgia. Creo que se llama la carrera de la fibromialgia. Ajá. A ver si lo veo y lo mando. La mujer tiene, me parece a mí que tiene que tener ya los 80 años, pero os lo juro, esa mujer parece que tiene 50. Increíble la fortaleza que tiene esa mujer y los secretos naturales que da, y una de ellas fue la del café. Bueno, pues esa mujer no tiene ni una celulitis, no tiene ni una estría, y está con a base de eso, de la zurrapa del café. Pero otra cosa es pensar que las estrías de la celulitis es una cosa natural, ¿vale? A ver, las mujeres antiguamente, con que tenían que parir bastantes veces, pues tenían que guardar sus reservas en unos sitios determinados. Así como el hombre se lo guardaba todo en la barriga, la mujer eran los glúteos y la parte superior de las piernas. Pero era una historia natural para poder criar. Para poder criar contra más niños, mejor, porque la mortalidad también era más alta. Sí, eso es cierto porque, o sea, eso todavía pasa, porque incluso las hormonas en el embarazo lo que hacen es que hagas una reserva de grasa, las mujeres en la cadera, piernas, los glúteos, porque además, o sea, a la hora también de amamantar, vos vas gastándote tu energía también, entonces, ¿dónde sacas calorías? De esa grasa que se guardó en el embarazo. O sea, para eso es, o sea, realmente, o sea, fisiológicamente es eso, está hecho a la perfección como todo en el cuerpo. Lo que pasa es que, bueno, ahora pues vemos que quieren estar flacas y embarazadas, ¿verdad? Entonces, que como decimos aquí, parecen una cuerda con un nudo en el centro, ¿verdad? Entonces, pero lo fisiológicamente normal es que eso es para eso, y las hormonas que se producen causan ese efecto de acumulación de grasa, igual que el aumento de los bustos, o sea, para la producción de la leche, porque hay más glándulas y las glándulas también crecen, se empieza a reservar leche, o sea, ya todo eso es fisiológico y natural, así como decís vos. Ahora lo vemos extraño, pero es que esto forma parte de la naturaleza humana. Y tienes toda la razón. Pues ahora que has dicho lo de la leche también sirve para macerar, ¿no? También. También. Y voy a decir un truco. La leche la he escuchado yo para hacerla también. Voy a decir un truco. El problema que tiene las maceraciones con aceite, que no lo puedes diluir en el agua. Tú, claro, coges un macerado de plantas hecho en aceite de oliva y tú lo tiras al agua y aquello no se mezcla ni en broma. Pues os voy a decir un truco de cómo lo podéis mezclar. ¿Cómo lo haríais? Con leche. Si tú pones, pero tienes leche de verdad,
si tú pones el aceite con la leche, lo puedes disolver. Y una vez disuelto con la leche, lo puedes disolver en el agua. Es una forma bastante buena. Así como el alcohol, sí, porque el alcohol lo tiras y el alcohol y el agua se mezclan sin tener problemas. El problema que tenemos, por ejemplo, es con el agua con el aceite, que no se mezclan nunca. Pues una cosa tan suave que vemos como es la leche y lo fuerte que es, porque quita hasta la mancha de la tinta. Ajá. Pues es un truco para poder, yo qué sé, hacer la gente que tiene bañera. Yo, por ejemplo, no tengo, ¿no? Pero la gente que tiene bañera y le gusta hacerse baños con hierbas o con plantas o gente que tiene mucho dolor, por ejemplo, que hemos hablado del romero. El aceite de romero va muy bien para hacer masajes en la piel. Pero una forma sería mezclarlo en leche, disolver ese aceite y después tirarlo a la bañera, que sí que podría utilizar un baño de romero, de esta manera. Y si lo hace con aceite de burra, ya está. Con aceite de burra o la leche de burra, que como la Cleopatra, ¿no? Que se bañaba en aceite de burra. Me he equivocado con la leche de burra, igual que la... Sí. Bueno, no me acuerdo ahora. Sí, sí. Las plantas tienen muchas propiedades, pero muchas propiedades. Y sí, aceite, leche. Sí, ya lo he dicho, lo acabo de decir. Pues tienen muchas propiedades. Estas propiedades, aparte de los aceites esenciales y los alcaloides, de que es lo que hemos hablado más, ¿no? Tienen los glucósidos. Los glucósidos son una especie de azúcares que son también importantísimos porque nos ayudan en muchas de nuestras enfermedades. También los heterósidos. Los mucílagos. Los mucílagos son importantísimos para expectorar la mucosidad. Tienen también, como la familia de las coníferas, tienen las gomas. Hay muchos frutales que tienen gomas que son importantes para disolverlas y utilizarlas como medicamentos, ¿no? Y una cosa importante que no se habla, que es para que no se pierda una cosa que es muy volátil, que se llaman los taninos. Los taninos en las plantas son muy volátiles, más que el aceite esencial. Entonces, una ebullición prolongada de esa planta, eso lo pierdes todo. Pierdes el aceite esencial, pierdes los taninos, pierdes los mucílagos, no, porque esos van quedando como lechosos en el agua que acabas de hacer la infusión. Por ejemplo, una planta que tiene muchos taninos, mucílagos, el gordolobo, la oreja de oso. Esta otra historia, ¿no? Que la mayoría de las plantas tienen nombres que antiguamente servían para identificarlas, pero que se les atribuían a las brujas. Por ejemplo, yo qué sé, un diente de león, una oreja de oso, un no sé qué. Hacían un preparado de hierbas, pero es que eran todo plantas. No era una oreja de oso de verdad, ni un diente de león. Iban a la selva, cazaban al león y ponían el video. De ahí vendrá lo de las que le llaman lengua de suegra. También. Okay. O la lengua de buey, o la oreja de gato. Hay miles de plantas que tienen plantas y hongos,
que tienen estos nombres. Y estos nombres, claro, se apuntaban en un papel la gente que sabía escribir, porque antes no se escribía, pero si tú decías, hay que ponerle aquí una oreja de gato, ¿no? Y una lengua de vaca, pues son dos setas distintas que tienen este nombre y que cualquiera que no sepa de lo que se está hablando diría, caray, pues esta mujer le ha puesto una lengua de gato y un diente de león y una oreja de oso. Y la Pues lengua de la suegra. Sí, literalmente. Y, ¿me entiendes? Que dices, bueno, pues todo esto tenía su significado. De ahí vienen las fórmulas de las brujas. El lino y la zaragatona también tienen mucho Mucílago. Sí. ¿eh? Todas estas plantas, a ver, yo hace ya, ¿cuánto hace? 2 años que no salgo a la montaña a enseñarle a la gente las plantas. Desde que empezó la famosa pandemia. Sí, la última vez, la última vez fue con mi prima, con mi prima sí, Carmen sí, y su marido, ¿te acuerdas? Sí. Y estábamos en plena pandemia. Fue el año pasado. Un psicólogo y una enfermera, ¿no? Sí. Pero de San Juan de Dios, en Barcelona. Normalmente siempre, no, y después con la gente de tu pueblo. Fuimos por allí por el río, con las mujeres de aquella. Pero eso fue antes. ¿Fue antes? No, eso fue antes. No eso fue el año anterior. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, pues sí, hace mucho tiempo que no salgo sí. a la montaña con gente, pero yo normalmente siempre salía porque lo más importante de todo, aparte de cómo prepararlas, también es reconocerlas. Y lo primero que le enseñaba a la gente eran las venenosas o tóxicas, que yo no quiero decir venenosas porque ya digo, en la homeopatía casi todas las famosas venenosas se utilizan. ¿Me entiendes? Hasta, no sé, te diría el estramonio, que lo que pasa que hay algunos alcaloides que te abren cajones de la mente y después cuesta cerrarlos. Hay gente que se ha quedado colgada. Por eso digo que los estupefacientes, mejor si dejarlos para los chamanes, que son ellos los que entienden de estos temas, y los aficionados mejor no probarlo, aunque esté de moda, ¿no? Aunque esté de moda todas estas técnicas que hacen ahora ¿cómo se llama? De la ayahuasca y de todas estas historias, que lo único que haces es colocarte, empezar a vomitar y bueno, a vomitar y a soltar todos los esfínteres que no sé, yo qué queréis que os diga, prefiero tomarme unas chuletas de cordero con un buen vino y eso lo cambia todo. Bueno, pues mira, te voy a pedir un favor. Que Adelante. a ver si me puedes pasar la receta, la cantidad de hojas que hay que echarle de María para hacer la de María, la maceración de María. A ver, yo este año planté 9 plantas de María. Si no os importa, podemos seguir. Es porque normalmente no suelo grabar tanto y quiero guardar bien este trozo. Si os apetece, seguimos ahora ya hablando fuera de micrófono y me gustaría pues agradecerte de esta hermosa exposición y nada, que ha estado fabulosa y darte las gracias, Ismael. Muchas gracias. De todas maneras, tenéis el escrito que hice. No sé si es en Atlantis, Los hijos de Atlantis 2. Yo creo que es en el 1. Creo que es en el 1. En el 1, sí, vale. Fue el 1. Pues fue el primer trabajo que hiciste. Vale. El primer PDF. Aquí tenéis una explicación bastante ancha y amplia de todo. Y le podéis sacar bastante jugo. ¿Vale?
estaría bueno Vale, de acuerdo, hacer yo una lo tengo, cuestión, ¿ves? no se escucha bien. Decir.